19 de noviembre de 1958. La frase una aguja en un pajar nunca me pareció aplicable hasta ahora. Sobre todo teniendo en cuenta que nunca había visto un pajar antes. Durante más de una hora, Alice había estado recorriendo el mercado de agricultores. El antiguo negocio hogar de huevos de Aster ahora vendía frutas y verduras, y su actual propietario, un hombre pequeño con el tic nervioso de frotarse las manos, nunca había conocido al hombre al que le había comprado el local. Alice se resistía a preguntar porque si había algo que sabía sobre los dueños de los negocios de Rapture, era que no les interesaban las preguntas que no fueran sobre su negocio o sus productos. Tenía que admitir que el mercado de agricultores era uno de sus lugares favoritos en Rapture. Como era parte de Arcadia, tenía algunos árboles, adoquines pavimentados, áreas verdes y un aire con un olor agradable. Eso, combinado con la energía casi silenciosa de los vendedores y clientes, creaba un ambiente que Alice podría haber disfrutado durante horas y horas, si no fuera por el hecho de que estaba allí por negocios. El negocio de encontrar a un viejo amigo. Por lo que Alice podía ver, Aster Bunnymund había desaparecido por completo. Lo que necesitaba hacer era acorralar a alguien que lo conociera y ver qué sabían de su paradero. El problema era que Aster había sido un poco solitario y, además, hosco. No había tenido muchos amigos en Rapture y, al parecer, tampoco tenía muchos en la superficie. Las únicas personas con las que parecía abrirse eran Alice y otros niños. Le gustaban especialmente los mordedores de tobillos, como los llamaba. Si la búsqueda improvisada de huevos de Pascua que había estado organizando cuando ella lo encontró no era prueba suficiente de eso, nada lo era. Por alguna razón que no podía adivinar, la Pascua había sido su fiesta favorita. Su parte favorita era colocar huevos de colores, muy hermosos, por cierto, para que los niños los encontraran y luego observaran desde un excelente escondite mientras buscaban y gritaban de alegría cada vez que encontraban uno. Lo hacía gratis, y eso preocupaba a Alice. Eso podría interpretarse como altruismo, y si había algo que Andrew Ryan odiaba, y había muchas cosas que hacía, era el altruismo. Alice no sabía si la aversión de Ryan por la filantropía era lo suficientemente extrema como para justificar el arresto de un hombre que organizaba búsquedas de huevos de Pascua gratis. No se permitió reflexionar sobre lo que le habría sucedido a Aster si eso era cierto y Ryan se había enterado. Alice consideró su próximo paso mientras se sentaba en un montículo cubierto de hierba y mordisqueaba un poco de queso que había comprado con una manzana. Entre sus recuerdos, que alguna vez habían sido errantes, estaba el recuerdo de que este era uno de sus bocadillos favoritos, una manzana con un poco de queso Rapture. Se preguntó dónde se guardaban las vacas que producían la leche para el queso y para beber. Probablemente en alguna otra área conectada con Arcadia, el mercado por sí solo no era lo suficientemente grande como para albergar a ningún bovino. Arcadia. Ese era el lugar donde había encontrado a Aster por primera vez. Él compartía su gusto por los claros verdes y los pequeños campos de Arcadia con su olor fresco. Rapture tenía sus áreas hermosas y Arcadia estaba en el primer lugar de la lista. Ryan había comenzado a cobrar por el privilegio de caminar por sus bosques unos años antes de que Alice despertara. Ella personalmente pensaba que una bocanada de aire fresco y la vista de un verde relajante no deberían ser un lujo que se pudiera comprar. Había oído rumores de que Ryan había quemado un bosque que poseía en la superficie para evitar su nacionalización. Si eso era cierto, Alice no podía evitar preguntarse qué medidas había planeado Ryan para el descubrimiento de Rapture por parte del mundo exterior, si es que eso sucedía alguna vez. Había oído hablar de Johnny Topside, un hombre que había encontrado Rapture por sí solo en una campana de buceo. Ryan había sospechado que el hombre era un espía del gobierno y Sinclair Solutions, la misma firma legal que encontró la evidencia contra Sophia Lamb, había logrado probar que Johnny era un agente del gobierno de los EU. Y luego el hombre había desaparecido. Alice notó que Sinclair siempre parecía estar cerca cuando una persona desaparecía en Rapture. Como el hombre ahora era su casero, era mejor que se mantuviera discreta y esperara que nadie descubriera que fue ella quien intentó matar a su chonga. No tenía intenciones de familiarizarse con el interior de Perséfone. Mientras Alice terminaba su refrigerio y se levantaba, una voz muy familiar y no deseada sonó a unos metros de distancia. Alice Liddell, qué bueno encontrarte aquí. Maldiciendo mentalmente su suerte, Alice se giró para contemplar el gigantesco órgano olfativo que era la nariz de Priscilla Price Bickles. Alice había oído que Bickles había sido alcohólica en la superficie. Allí había continuado bebiendo gracias a los muchos negocios que vendían el líquido que adormecía la mente a las masas.
También había descubierto el Adam, de ahí el pelo desaliñado, la ropa sucia y la enorme nariz. La mayoría de las personas que desarrollaban crecimientos o tumores por el uso de Adam hacían todo lo posible por ocultarlos. No Pris. O estaba orgullosa de ello, o pretendía que no estaba allí. Le había conseguido a Alice su ropa y su lugar en Bunbis después del atlillo, solo para comenzar a molestarla para que le diera dinero para el Adam. Creía que Alice le debía y usó algunas de sus divagaciones de atlillo para chantajearla. Si Ryan lo hubiera sabido, habría etiquetado a la mujer como parásito, y Alice habría estado de acuerdo con él. Hola, enfermera Bickles, dijo Alice mirándola con indiferencia. Que la trae al mercado sin duda, a la bodega Werley. Vine para ver si los rumores sobre Werley eran ciertos o no. Bickles tenía una expresión amarga en su rostro. Alice decidió que o conocía demasiado bien a la mujer o que Bickles era una de las pocas personas unidimensionales que existían en el mundo. ¿Qué rumores?, preguntó inocentemente. No le importaba ni un bledo cuáles fueran los rumores. Era solo cuestión de tiempo antes de que Bickles le pidiera algo de dinero para Adam, ella solo estaba perdiendo el tiempo. El hombre ha estado diluyendo su vino. Yo prefiero la ginebra, pero eso debería ser un delito. La ginebra era la primera opción de Bickles en cuanto a bebidas alcohólicas. Si vas a hacer eso, lo mejor es que lo tires todo al suelo. Es una pena, a Alice no le importaba demasiado, aunque la idea de mezclar agua con vino le parecía asquerosamente barata a este ritmo. En unos años estarán usando dientes de pescado para hacer tenedores. Por curiosidad, ¿has visto a mi niñera por aquí, niñera? Necesito hacerle algunas preguntas. Nanny había sido una de las clientas más fieles de Aster, lo que le había permitido a Alice pasar mucho tiempo con el australiano. De hecho, hubo algunas ocasiones en las que Nanny había dejado a Alice con Aster mientras ella hacía compras en el mercado. Era una de las personas con más probabilidades de saber dónde estaba. Sin embargo, Alice no pudo evitar preguntarse por qué no lo había mencionado antes o por qué no había pensado en preguntarle en primer lugar. Bickles sorbió con la nariz. Sí. De hecho, la vi entrar al colmenar hace un momento. A Nanny le encantaba la miel, especialmente la del apiario Silverwing. Alice recordó que una vez que fueron allí, ella había intentado examinar una de las cajas de abejas y la picaron. Ahora que lo pensaba, eso fue justo antes de que Nanny comenzara a dejarla en casa de Aster. Probablemente pensó que sus gallinas no eran tan peligrosas como las abejas de casa de Nu. Alice vio su oportunidad. Muchas gracias, enfermera Bickles. Será mejor que la deje con sus asuntos. Adiós. Alice se dio la vuelta y comenzó a irse, esperando que Bickles la dejara sola por una vez. No tan rápido, querida, dijo con ese tono de voz adulador que Alice conocía muy bien. Necesito algo de dinero para un poco de Adam. Alice se giró y vio que Bickles le tendía la mano con expectación y codicia. He oído que has conseguido algo recientemente, dijo sonriendo. Un pequeño empalme. Vale, y yo soy una madcap, gruñó Alice, conteniendo su instinto de náuseas al ver la boca y los dientes descuidados de Pris. Lentamente, Alice metió la mano en su bolso y contó algunos billetes. Se los tendió a Pris, quien los tomó. Alice apartó la mano en el último momento. Antes de darte eso, tengo algo que decirte. Se inclinó hasta que su cara estuvo en la de Pris y la miró con dureza. Estoy agradecida por el poco bien que hiciste por mí después de Atlillo, aunque te convertiste en una sanguijuela en mi costado. Ahora tengo mi propio lugar, mi propia ropa y mi propio trabajo. Entrecerró los ojos. Solo para ser completamente, terriblemente clara, ya no te debo nada, así que déjame en paz. Terminó la última palabra metiendo el dinero en las manos de Bickles, que estaba balbuceando, antes de darse la vuelta para irse nuevamente. ¿Y si voy a ver a los alguaciles y les cuento tus confesiones?, preguntó finalmente Pris a la espalda de Alice. Alice se giró y la miró con desprecio. Entonces les diré que eres un parásito chupasangre que se aprovecha de las divagaciones de una pobre chica loca. Me imagino cómo reaccionarán ante ese dato, junto con todas esas veces que me chantajeaste para satisfacer tu ansia de Adam y alcohol. Mientras Pris la miraba enojada y apretaba los dientes, Alice caminó hacia el colmenar de Silverwing. Con un poco de suerte, Nanny todavía estaría allí. No pudo evitar sentirse especialmente satisfecha. Una parte de ella siempre había querido decirle a Pris Bickles dónde debía ir. Había tenido que soportar el hambre de dinero de la mujer y sus adicciones al alcohol y al Adam durante aproximadamente un año. Se sentía bien finalmente librarse de ella. Comillas, me pregunto por qué no amenazó con usar mi asociación con Bunby como nuevo material de chantaje.
O no puede sacar suficiente dinero de su fondo Adán para comprar un periódico, o no puede encontrar nada en el artículo para usar en mi contra. Comillas, dudo que ella vaya a hacer algo al respecto ahora. Toda persona como ella tiene miedo de que la etiqueten de parásito. Supongo que el fanatismo de Ryan sirve para algo después de todo, comillas. Sin Fontaine, Atlas y Lam, tal vez el hombre paranoico relajaría su vigilancia y desconfianza sobre la ciudad. Mucha gente estaba reconsiderando sus opiniones iniciales sobre Andrew Ryan. Era un excelente hombre de negocios con una personalidad increíblemente carismática y poderosa, pero eso no significaba que fuera inmune al poder que ahora ejercía. Muchas personas, sobre todo aquí en Rapture, parecen pensar que el poder político es el principal corruptor de la especie humana. La verdad es que todo poder es corruptor, el financiero, el tecnológico, incluso el genético. Todo poder, si se abusa de él, conduce a la ruina de quien lo ostenta. Será mejor que me cuide para que las propiedades del Gena no se me suban a la cabeza, se dijo Alice. No importará que no pueda contraer la enfermedad de Adam si me vuelvo loca por el poder que me ha legado mi herencia genética. Además, la locura se presenta de muchas formas, todas ellas indeseables. Un altavoz montado en una pared cercana cobró vida con una melodía estridente, que casi hizo saltar a Alice. Comillas, ¿qué pasa, Frank? Comillas, es que se me está cayendo el pelo, Jim. Cada día hay menos pelo. Comillas, sabes que el problema no está en tu cabello, está en tus genes. Comillas, oye, yo no me meto con ese tipo de empalmes, mi amigo dice que no es seguro. Comillas, muestra lo que tu amigo sabe. Visita Genetic Horizons para probar Fresh Hair. Fresh Hair no solo te da una melena abundante y espesa, sino que es 100% seguro. Comillas, ¿una melena abundante? ¿Y 100% segura? Tal vez sea hora de que me dé un poco de aire fresco. Olvídate de que el poder me vuelva loca, murmuró Alice mientras se alejaba a toda prisa antes de que comenzara otro anuncio. Esos anuncios estúpidos serán la causa de futuras recaídas. Nan Sharpe estaba saliendo del colmenar de alas de plata con un pequeño frasco de miel que sobresalía de una bolsa justo cuando Alice se acercó. La expresión de su rostro cuando vio a Alice solo podía describirse como de alegría. La última vez que había visto a Nanny, Alice estaba sucia, despeinada, inconsciente y casi quemada viva, de nuevo, en el incendio que consumió a la sirena. Considerando cómo se veía ahora en comparación con entonces, esa expresión era muy apropiada. Creo que me advertiste que no hiciera muecas extrañas por el peligro de que el viento soplara y me congelara la cara, dijo Alice, sonriendo mientras se detenía a unos metros de Nan. Nanny cerró la boca de repente y abrazó a Alice como lo habría hecho si Jack Splatter no les hubiera dado un puñetazo en la cara y provocado el incendio eléctrico. Todavía tenía algunos moretones alrededor del ojo derecho, que mostraban el lugar donde Splatter la había golpeado antes de que Alice entrara en su oficina. Mientras le devolvía el abrazo, Alice esperaba que se estuviera pudriendo en la cárcel improvisada de Neptune Bounty como decía Carmine. Dios mío, Alice. Escuché todo acerca de lo que Bunby te estaba haciendo a ti y a todos esos niños. Si tuviera alguna idea de lo que estaba haciendo y lo que le había hecho a tu hermana y a tus padres. ¿Podrías perdonarme alguna vez? Gritó Nanny cuando se apartó de ella. Alice se sorprendió al ver que algunas lágrimas amenazaban con brotar de la habitualmente reticente señora mayor. No hay nada que debas perdonarle, Nanny, dijo Alice, mirándola fijamente. Él había engañado a todos, tú, yo, los alguaciles, todos con quienes interactuaba veían solo a un doctor en camino de convertirse en uno de los mejores de Rapture, no a un proveedor de abusos y perversión. Ahora todos saben la verdad sobre él y sus atroces intereses, y eso es lo que importa y el hecho de que está muerto, por supuesto, añadió mentalmente. Gracias, querida Nan. Sacó un pañuelo de un bolsillo y se secó brevemente los ojos. Aún así, es exasperante saber que no solo te estaba dejando trabajar y vivir con esa araña de hombre, sino que prácticamente te estaba animando a que te dejaras llevar por su borrado de memoria cuando te dije que era hora de seguir adelante. Se sorbió la nariz y guardó el pañuelo. Tal vez ahora puedas encontrar por fin algo de paz mental. Gracias, Nanny, respondió Alicia. Ya no estoy alucinando, aunque el país de las maravillas ciertamente ha cambiado, para mejor esta vez, añadió rápidamente. Lo mejor era ir al grano de inmediato. Lamento molestarte con otra cosa, pero estoy realmente preocupada. ¿Qué pasó con Aster Bunnymund? Recuerdo que siempre jurabas que sus huevos eran los mejores de Rapture. La expresión de Nanny se ensombreció un poco. Bueno, suspiró, al menos no volverás a preguntar por ese conejo tuyo.
Radcliffe me lo devolvió junto con el dinero de papá y mamá, explicó Alice. Quizá esa haya sido una de las pocas cosas medianamente decentes que ha hecho en su vida, especialmente después del camino que te hizo seguir. Ahora bien, ¿qué le pasó al señor Bunnymund?, insistió. Nanny miró por encima del hombro. Hablemos donde sea menos probable que nos pisoteen. Ella y Alice comenzaron a caminar de regreso al mercado principal. ¿Por qué el interés repentino en Bunnymund? No lo has mencionado ni una vez desde que te dieron de alta de Heraclilla. La razón es muy sencilla, respondió Alice. Todos mis recuerdos sobre él volvieron a mí finalmente un día después de nuestra última conversación. ¿Quieres decir que no lo recordabas en absoluto? Nanny la miró fijamente por un momento. El incendio y los tratamientos de Bunby deben haberte dañado más de lo que ninguno de nosotros se dio cuenta. Honestamente, no estoy segura de qué le pasó o a dónde fue. ¿Y por qué?, continuó Alice. No iba a echarse atrás. Eres demasiado directa para tu propio bien, Alice. Tal vez deberías considerar convertirte en detective cuando estés en terreno más firme. Alice enarcó una ceja, esperando. Muy bien, suspiró Nan mientras entraban por la puerta de la parte principal del mercado. Bunnymund fue uno de tus visitantes más fieles mientras estuviste en Rathilly, incluso más que yo. Estaba desconsolado por lo que te había sucedido a ti y a tu familia. Nunca volvió a ser el mismo, o se volvió más que nunca, más solitario y más hosco de lo que lo había visto nunca. Alice tuvo que admitir que Aster tenía un aspecto gruñón. Pero ahora no podía criticarlo, no. Si le pidieran una palabra para describirla, gruñona sería una de las más comunes que usarían los demás. Cuando no estaba en Rathilly visitándote, continuó Nanny, se le podía encontrar en su puesto de huevos cuidando a las gallinas o en la cabaña de Arcadia que compró en 1954. Alice recordó que Aster le había contado su sueño, una cabaña en Arcadia desde donde podía mirar hacia afuera e imaginar que todo el mundo era un bosque pacífico. Amaba las plantas, lo que hizo que Alice se preguntara por qué no vendía verduras en lugar de huevos. También le había dicho que amaba la primavera, llamándola la estación de la esperanza. En Rapture, Arcadia era el único lugar donde existía la primavera. Ahora, Alice se preguntaba por qué Aster había abandonado la superficie si amaba tanto la primavera. Eso era definitivamente algo que debía preguntarle cuando localizara su paradero. Le fue bien hasta 1956, cuando alguien decidió que era un buen negocio envenenar a la mayoría de sus gallinas. Alice se sobresaltó y empezó a enfurecerse. Le habían gustado sus aves y Aster siempre se había sentido apegado a ellas. Las pocas que sobrevivieron no eran suficientes para mantenerlo y, cuando empezó a tener problemas con algunas inversiones que había hecho, se vio obligado a cerrar su puesto y a trabajar en los trabajos ocasionales que pudo encontrar. Poco después se volvió muy reservado. Hubo algunos rumores de que estaba colaborando con el contrabando de Fontaine. Ante la expresión de horror de Alice, Nanny añadió rápidamente, eran solo rumores. Nunca hubo ninguna prueba. Bueno, ninguna prueba que se haya encontrado, claro. Fue poco antes de que te recuperaras que él simplemente desapareció. Todo lo que hizo su desaparición fue alimentar más historias de que estaba trabajando con Fontaine. Nadie pudo encontrarlo y aquellos que lo intentaron pronto se dieron por vencidos. No hubo ganancia en ello. Alice no pudo evitar soltar un bufido. Al menos la codicia de quienes buscaban a Aster era más fuerte que cualquier determinación de encontrar a un supuesto cómplice o traidor de Fontaine. Ayudaba el hecho de que la mayoría de sus hombres y los de Ryan eran, o en el caso de Fontaine, habían sido, matones sin cerebro que solo hacían lo que se les ordenaba. Ni una pizca de iniciativa en ninguno de ellos. ¿Y hasta el día de hoy se desconoce su paradero?, preguntó Alicia. La niñera asintió. Es como si nunca hubiera venido a Rapture en primer lugar. Alice recordó cosas similares que se decían sobre los hombres y mujeres que desaparecían en Rapture. Había oído que Grace solía tener un hombre en su vida que asistía a todas y cada una de sus actuaciones. El cantante estrella del limbo solía cantar descaradamente sobre la vida en The Drop y cuando él desapareció, ella comenzó a cantar Rise, Rapture, Rise. Cuando apareció la doctora Lamb, aparentemente le había dado a Grace un nuevo coraje para cantar con su mente. Si alguna vez regresaba, Grace definitivamente volvería a la melodía de Lamb con venganza. Ya he estado en su puesto, dijo Alice. Por favor, ¿sabes dónde está su cabaña? Oh, no, gruñó Nanny. No me digas que ahora que recuperaste a tu conejo te vas a obsesionar con Bunnymund. No me fijo en los objetos ni en las personas, espetó Alice. Sé que insistí en saber qué le había pasado a mi conejo y me disculpo por cualquier molestia que haya causado. Por favor, Nanny,
Si eso es todo lo que sabes sobre Aster Bunnimund, no te molestaré más con él. Lo prometo. Nanny miró a Alice por un momento antes de suspirar en voz alta. Centrarse por completo en el pasado no te ayudará cuando solo queda el futuro, Alice. Pero si te hace sentir mejor, sé dónde solía colgar su sombrero Bunnimund. Simplemente no te sorprendas si alguien más ya ha comprado la propiedad. Le dijo a Alice dónde podía encontrar la antigua cabaña de Aster Bunnimund. Gracias, Nanny, dijo Alice sonriendo. Solo quiero asegurarme de que esté bien. No quiero perder a nadie más que me importe. Alice recordó algo de repente. Ah, lo olvidé por completo. ¿Tienes algún lugar donde quedarte? Hace poco me mudé al Sinclair Deluxe en el Drop. No se parece en nada a Mercury Suites, pero es mejor que nada. Me he estado quedando con una amiga, respondió Nanny. No quiero causar problemas, parecía vacilante cuando Alice mencionó el Drop. No lo harás, respondió Alice. Tengo un trabajo como camarera en el Limbo Room, un club de jazz. No te preocupes, es un trabajo respetable para el Drop, añadió rápidamente. Cuidaste de mí y de Lizzie cuando éramos niñas, la mejor manera de demostrar tu agradecimiento por eso es ayudándote ahora. Nanny se quedó en silencio por un momento mientras pensaba en lo que Alice estaba diciendo. Se habían detenido justo en medio del mercado y los compradores que pasaban los miraban con desaprobación por estar en el camino. Supongo, dijo finalmente, que podría mudarme contigo, después de tener un día o dos para recoger mis cosas. Alice le sonrió. Si necesitas ayuda con la mudanza, estaré encantada de ayudarte. Ahora, creo que iré a echar un vistazo a la antigua residencia de Aster. Buen día, Nanny. Nos vemos pronto. Alice se apresuró a irse, su paso un poco más alegre que antes. Alice, gritó Nanny, ten cuidado. El hecho de que Bumby esté muerto no significa que no haya más de su calaña merodeando por Rapture. B.S. Massa Mouse. Nan Sharpe siguió haciendo sus compras en el mercado de agricultores, comprando comestibles para ella y su amiga, una compañera de trabajo en su profesión. Nada la había disgustado más que tener que recurrir a la profesión más antigua del mundo para poder comer. Recordó una ocasión en su vida en la que menospreciaba a las mujeres trabajadoras, incluso se burlaba de ellas. Solo unos días antes, había sido la propietaria y gerente de Manglet Mermaid, una prostituta de prostitutas. Había momentos en los que recordaba los buenos tiempos en los que ella y la señora Liddell daban clases a las niñas en la pequeña sala de clases que había justo al final del pasillo del estudio del señor Liddell. A veces, él asomaba la cabeza por la puerta y luego salía con la misma rapidez para oír a las niñas reírse de sus payasadas. Los tres, el señor, la señora Liddell y ella, habían formado un buen equipo a la hora de criar y educar primero a Lizzie y después a Alice. Habían pasado por muchas cosas juntos. El crecimiento de Lizzie, que pasó de ser una niña a convertirse en una hermosa joven, el nacimiento de Alice, la educación de ambas, los bombardeos y, después, Rapture. El señor Liddell había perdido a su amado padre durante los bombardeos, un hombre santo que había logrado morir en paz en una cama rodeado de sus seres queridos en lugar de ser el blanco de una bomba alemana. La pérdida de su último pariente vivo había sido uno de los factores que convencieron a Arthur Liddell de trasladar a su familia a Rapture. Allí, a su propia muerte en llamas, qué cruel ironía. Nan no pudo evitar preguntarse si los Liddell se avergonzarían de ella por lo que había sido después de su muerte. Podía imaginar la expresión de sus rostros si de alguna manera volvieran a la vida y se enteraran de todo lo que había sucedido en su ausencia. En Rapture no había habido demanda alguna de niñeras, la gente estaba perfectamente contenta de criar a sus hijos sin la ayuda de un extraño. Un extraño cuyos últimos empleadores habían muerto en un incendio en su casa. Y luego Radcliffe había llegado con una oferta y su nueva carrera había despegado a partir de ahí. Ella no había sido sospechosa en absoluto del incendio y de las posteriores muertes de los Liddell y de su hija mayor, había estado al otro lado de la ciudad la noche en que ocurrió. Era solo que ya no tenía ninguna función en Rapture. Había sido la niñera de los Liddell desde el primer día. Afortunadamente, nadie había sospechado que ella había provocado el incendio debido a algún ataque de celos provocado por su atracción por Arthur Liddell. Eso nunca había surgido en absoluto. Al menos, él era su jefe, a lo sumo, un buen amigo. Nan terminó el resto de sus compras y comenzó a caminar hacia la estación de batisferas. No pudo evitar preguntarse qué encontraría a Alice en la cabaña de Aster Bunnimund. Era un lugar agradable, lo había encontrado durante una caminata poco común por los bosques de Arcadia y él había sido lo suficientemente amable como para invitarla a entrar.
Ella había declinado en ese momento, pero por lo que había visto a través de la puerta abierta, parecía un lugar muy hogareño para vivir. Lo que la había sorprendido fueron las plantas que crecían en las jardineras de las ventanas. Por otra parte, él podría tener pasatiempos mucho peores que cultivar flores y otras cosas verdes. Al llegar al mamparo que separaba el mercado de agricultores de Arcadia, Nan no pudo evitar preocuparse por Alice. Ver a la joven en el manicomio Radley ya había sido desgarrador, más aún porque si se recuperaba, no tendría familia a la que regresar. Su recuperación había sido agridulce, especialmente ahora que se habían revelado las verdaderas intenciones de Bunby hacia ella. Estaba cuerda de nuevo, pero la niña que había sido y la joven mujer en la que podría haberse convertido habían desaparecido. Una había muerto en el incendio y en Radley, la otra nunca tuvo la oportunidad de existir. Al menos, parecía que Alice estaba empezando a poner los pies en tierra firme después de todo lo que había sucedido. Todavía le costaba un poco asimilar todo aquello. El doctor Angus Bunby, respetado científico y arquitecto social, había sido responsable de la muerte de los Liddell, del descenso de Alice a la locura y de la destrucción de tanta inocencia y tantas vidas jóvenes. Personalmente, a ella nunca le había importado mucho, ni siquiera cuando iba a tomar el té a casa de los Liddell. Recordaba la antipatía que sentía Lizzie por él, pero había asumido que finalmente se había cansado de perseguirla. Sin embargo, ahora que lo pensaba, todo tenía sentido. Lizzie había sido una chica muy dulce, y su absoluto desprecio por Bunby le había parecido bastante fuera de lo común. Excepto que encajaba perfectamente con los sentimientos que la chica tendría contra alguien capaz de la maldad de la que había escrito el Tribune. Lo que la enfurecía era que, desde que se graduó en la Universidad de Rapture, no había oído más que cosas buenas sobre él. Su trabajo en psicología solo tenía parangón con el del Dr. Lamb, y lo había utilizado para llenarse los bolsillos con el sufrimiento de los inocentes. El sistema de megafonía eligió ese momento para reproducir un mensaje, comillas: ciudadanos de Rapture, tengan cuidado, el Dr. Yi Suchong fue atacado en su clínica ayer por la mañana por un parásito que blandía un gran cuchillo de cocina. El parásito ha sido descrito como una mujer con cabello negro hasta los hombros. Si detectan a un individuo así actuando de manera extraña, avisen a la policía local. Este parásito es muy peligroso. Recuerden, este parásito tiene el ojo puesto en lo mejor de Rapture. Estén atentos al parásito. Oh, Dios, murmuró Nan. Ahora hay un loco que está intentando matar gente. No necesitamos eso, aunque Suchong sea un tipo malo. Seguramente Alice será el objetivo. Cabello negro. Como si no fuera suficiente que ella, Nan casi se detuvo en seco cuando un pensamiento cruzó por su cerebro. ¿Y si Alice? Ahora te estás volviendo senil. Nan Sharpe se reprendió a sí misma. Alice no haría algo así, ni siquiera si volviera a estar loca. ¿Atacar a Suchong? Ja. Por otra parte, la muerte de Bunby suena demasiado conveniente, ¿no? Resbalarse de un andén de tren para ser molido bajo el tren, y están todos esos rumores sobre los experimentos de Suchong. Y esas hermanitas. Nan sacudió la cabeza mientras subía a la estación de batisferas. Alice siempre sería una chica rara, pero no tan tonta. Por otra parte, podría ser bueno que se mudara con su antigua pupila. La chica necesitaba una figura estable en su vida, y Nan Sharpe no era nada sino estable. BS más a mouse comillas un recordatorio del rapto: tus acciones pueden ser monitoreadas, pero nunca serán juzgadas. Esa es la declaración más absurda que he escuchado hasta ahora, murmuró Alice mientras abandonaba la parte principal de Arcadia. Había escuchado el mensaje sobre su pequeña aventura en Suchong's ayer. Parecía que la advertencia de Cheshire se estaba haciendo realidad y que sus acciones temerarias se estaban volviendo en su contra. Cuando comenzó a recibir las miradas sospechosas de los fanáticos de la filosofía Ryan y las miradas codiciosas de aquellos que querían ganar dinero entregando parásitos, Alice simplemente los ignoró y actuó como solía hacerlo. Distante e indiferente. Eso, y la ausencia de cualquier utensilio de cocina afilado en su persona, pareció satisfacerlos de que ella no era el parásito que había que vigilar. Alice entró por la puerta de Securis que conducía a algunas de las zonas más grandes y apartadas de Arcadia. Había varias áreas que se bifurcaban desde lo que algunos llamaban los pulmones de Rapture. Estas áreas eran generalmente espacios adicionales para el cultivo de árboles y plantas. Algunas de ellas tenían cabañas construidas en sus terrenos con el propósito de albergar a quienes deseaban alejarse del ajetreo y el bullicio de la vida normal de la ciudad. Alice recordaba que Aster le había dicho que uno de sus objetivos era ahorrar suficiente dinero para comprar una cabaña y vivir lejos del mercado.
Dormía, comía y vivía en el puesto donde trabajaba, y ella podía notar que había sido miserable. La vida en la ciudad, que era bastante apacible en el mercado de granjeros, no era para nada del agrado de Aster Bunnimund. Había sido un tipo nervioso, lleno de energía y nervios. Algunos de los otros tenderos le habían preguntado en broma si su padre había sido un conejo, su apellido parecía sugerirlo. Alice no pudo evitar sonreír ante ese recuerdo. No se había divertido con ellos en lo más mínimo y se lo había hecho saber. Alice se alegraba de que Aster hubiera podido hacer realidad su sueño de vivir en un hogar tranquilo y apacible en medio del bullicio de la vida en Rapture, aunque fuera por un rato. Siempre que hablaba del rancho australiano en el que había crecido, sus ojos se iluminaban y aparecía esa rara sonrisa suya. Allí había aprendido a manejar todo lo que tenía vida, ya fueran plantas o animales. Le había contado historias sobre los líos en los que se habían metido él y su padre, sobre los arreos de ganado y las noches que pasaba mirando la televisión o las estrellas. Alice apenas recordaba las estrellas ni nada de lo que había en la superficie. Le había contado las veces que él y sus padres conducían hasta los pueblos más cercanos. Le encantaban esos viajes a la ciudad. Y luego estaba aquel viaje a la ciudad costera de Darwin. La ciudad le había parecido un lugar extraño y maravilloso al joven Bunnimund. Sus historias abarcaban desde lo más remoto que podía recordar hasta ese evento en particular. Sin embargo, a partir de ahí, se calló y no le contó más. Incluso de niña, sabía que había algunas cosas de las que la gente no quería hablar, y por eso había dejado a Aster solo cuando él, de mal humor, se negó a seguir hablando de su pasado durante la guerra. Ahora, estaba segura de que algo terrible había sucedido en Darwin, algo de la escala de su propia tragedia. No era de sorprender que Aster hubiera comprado la cabaña que estaba más alejada del corazón de Arcadia. Había un largo trecho entre su cabaña y su antiguo puesto, pero Alice podía entender por qué había aguantado. Casi había llegado y, si no fuera por la aleación de vidrio y metal que protegía el claro en el que se encontraba del frío y la presión del océano Atlántico, fácilmente podría haber olvidado que estaba en Rapture. Apenas podía oír el parloteo de la calle al que estaba acostumbrada y, en el caso de los molestos anuncios y demás basura por el estilo, era un alivio. El aire fresco, la humedad, el olor de la tierra y el sonido de un arroyo cercano ocuparon todos sus sentidos para su deleite. Alguien incluso hizo que trajeran pájaros cantores con el propósito expreso de hacer que los claros y bosques de Arcadia parecieran aún más auténticos. Se detuvo en medio del claro y simplemente cerró los ojos. Dejó que la calma se apoderara de sus nervios y lentamente comenzó a relajarse. Este lugar era pura felicidad. Creo que seguiré el ejemplo de Aster y me iré a vivir aquí, reflexionó Alice. Este lugar es tan sereno que uno pensaría que han muerto y han dejado el océano para ir al cielo. La risa de un niño interrumpió sus pensamientos. Se dio la vuelta para buscar al niño, pero se detuvo en seco. Allí, a unos pocos metros a su izquierda y bajo la sombra de un roble, había algo brillante en el aire. Una puerta o una ventana, no podía distinguir cuál. Desde adentro llegaban los sonidos de la risa feliz de un niño, inocente y alegre. Dentro, podía distinguir un campo de flores grandes y brillantes. Flores que nunca había visto antes, ni en Londres ni en Rapture. Alice se dio la vuelta y se fue a toda prisa, su buen humor se arruinó al recordar su primer encuentro con los portales, como los llamaban. Habían comenzado a aparecer por todo Rapture aproximadamente un mes antes. Ella había mirado en uno antes y no quería pensar en lo que había visto en él. Era demasiado doloroso, más aún ahora que sabía la verdad sobre Bumby. Había pasado un mes, el 19 de octubre de 1958, exactamente 11 años desde el incendio. El Dr. Bumby le había sugerido que una distracción sería lo mejor para ayudarla a olvidar el dolor del incendio y le había dado algo de dinero para que fuera a disfrutar de una noche en Fort Frolic. Después de pasear por los pasillos que anunciaban los casinos, clubes y otros vicios que el fuerte tenía para ofrecer, Alice se había decidido a escuchar a Elizabeth Comstock, songwriter de Sander Cohen, actuar en el Fleet Hall. Todo lo que había oído sobre la nueva discípula de Sander Cohen era cierto. Su voz era de una belleza nacida del dolor y la pena, cada nota que fluía de su garganta ponía al público en un trance en el que a Alice no le habría importado quedarse. La chica que llevaba el nombre de su hermana poseía la voz del ángel en el que Alice estaba segura de que Lizzie se había convertido. Al igual que Lizzie, Elizabeth era hermosa, a diferencia de los mechones castaños de Lizzie, el cabello de Elizabeth era mucho más oscuro y sus ojos eran azules. Sin embargo, había algo.
extraño en esos ojos, como si hubieran visto mucho más que cualquier otra persona, y el resultado era que esos ojos brillaban con la actitud fría y distante de un glaciar de la tundra, incluso más cínica que Alice. Después de ver el resto del espectáculo, los aplausos para Elizabeth habían sido suficientes para hacer temblar el techo. Alice había salido al atrio del fuerte y se había encontrado con una multitud de personas agrupadas alrededor de algo justo en el centro de la gran sala, mirándolo boquiabiertas y charlando. Su curiosidad natural se despertó, y se abrió paso a codazos y empujones hasta el frente del ring, deteniéndose solo cuando estuvo frente a la cosa. Nunca había visto nada parecido antes, como una lágrima ondulante en el aire. Al mirarlo, Alice se quedó atónita al encontrarse mirando directamente a los ojos de nada menos que su hermana mayor. El interior del desgarro era blanco y negro, como los pocos monitores de televisión que había visto. A pesar de lo cerca que estaba, Alice podía oír a Lizzie hablando, junto con otras cosas. No solo estaba viva Lizzie, sino que lo que parecía otra Alice estaba con ella, hablando y riendo sobre el programa que acababan de ver sin ninguna preocupación en el mundo. Se les unieron momentos después nada menos que Arthur y Lorena Liddell, mayores pero vivos y bien, con el amor por sus hijas y la alegría por las mujeres en las que se habían convertido brillando en sus rostros. Era todo lo que ella quería, y nada que pudiera tener jamás. Al alejarse de la imposibilidad que veía, Alice sintió un rugido en su cabeza mientras su visión se nublaba y el vértigo se apoderaba de ella. Lo siguiente que supo fue que estaba en la tierra del fuego y el azufre, en las ruinas en llamas de su casa con los restos rotos y humeantes del Jabberwock gritándole, comillas niña egoísta, desventurada y antinatural. Se había despertado en su celda de Fontaine-Fisheries, sufriendo los dolores de cabeza que a menudo seguían a sus episodios psicóticos. Desde entonces, había evitado todos los lugares donde se rumoreaba que estaba uno de esos portales, junto con toda la zona de Fort Frolic. Más tarde se había añadido una nueva conversación a las obras de propaganda de Jane y Mary, en la que Jane le aseguraba a Mary que los portales eran solo una consecuencia de tanto genio en Rapture que sondeaba los confines absolutos de la física y la ciencia. Alice no tenía idea de lo que eran y no quería tener nada que ver con ellos. Ahuyentó esos pensamientos cuando llegó a la cabaña que Aster había llamado hogar. Era la más remota de todas las cabañas de Arcadia y esto lo demostraba la ausencia de todos los ruidos, olores y vistas asociadas con la civilización. Las únicas cosas hechas por el hombre a la vista eran la cabaña, las paredes cubiertas de enredaderas y el techo transparente. Era el lugar perfecto para alguien como Aster Bunnymund, alguien que era verdaderamente un hijo de la naturaleza. A medida que Alice se acercaba, estudió la estructura con atención. Era una cabaña de buen tamaño, de 2 pisos, con ventanas y un poco de espacio detrás que permitía un patio trasero. Sin embargo, parecía estar abandonada. La hierba que crecía justo al lado de sus paredes llegaba hasta las ventanas. Una de ellas estaba rota y otra tenía un escalofrío a punto de caerse. Una pared entera había sido tragada por las enredaderas y las jardineras estaban llenas de tierra y plantas muertas, algo que dudaba que a Aster le hubiera gustado. Todo el lugar tenía un aire de abandono y deterioro. Alice miró a través de las ventanas del primer piso, tratando de espiar cualquier actividad. El interior, envuelto en oscuridad, no le reveló nada. Dio un paso atrás y dirigió su atención a la puerta. Era una puerta antigua con un pomo que había que girar para abrir. Alice intentó girarlo, pero descubrió que estaba cerrado con llave. Lo pensó un momento y luego simplemente abrió la puerta de una patada. La puerta se abrió de golpe con un fuerte golpe en la silenciosa soledad, casi haciéndola saltar de culpa. Cuando no salió ninguna voz enojada ni el cañón de una pistola de la puerta abierta, entró. Comillas la fuerza bruta, aumentada con Sport Boost, es todo lo que uno necesita de vez en cuando, sonrió para sí misma. Solo esperaba que Aster no se enojara demasiado con ella no, cuando lo encontrara. Una puerta rota no era la mejor manera de reavivar una amistad. Después de dar tumbos en la oscuridad durante unos minutos, Alice encontró el interruptor de la luz y lo encendió. Incluso en esa zona tan alejada, había todas las comodidades de una vivienda moderna, luces eléctricas, un horno, un refrigerador, todas las comodidades modernas en esa cabaña rústica. Incluso había un televisor y una radio en la esquina. Alice recordó que Aster les tocaba música clásica a sus gallinas, pero siempre cambiaba de estación o apagaba la radio por completo cuando se transmitía una de las piezas de Sander Cohen. A Aster no le gustaba la música de ese hombre, y eso fue antes de que Cohen se volviera extraño.
Al no encontrar nada en la cocina, el estudio ni el baño, salvo muebles llenos de polvo, Alice llevó su búsqueda al segundo piso y llamó a la puerta del dormitorio principal. Aster gritó antes de abrirla. Aparte de una cómoda, una mesita de noche y una cama con un colchón desnudo encima, no había nada en la habitación. En el armario no había nada más que unos cuantos ratones que se escabullían y un diario en audio en un rincón. Había sido grabada el 17 de septiembre de 1957 por Aster Bunnimundi titulada Solón. Cuando Alice pulsó el botón de reproducción, el familiar acento australiano de Aster salió de los altavoces del diario. Comillas: si el imbécil que anda merodeando por mi casa está escuchando esto, te diré ahora mismo que aquí no hay nada que valga la pena robar. Y si eres uno de los ponis de exhibición de Ryan O'Fontaine, tengo dos palabras para ti: lárgate. Estoy harta de la trampa que los dos me tendieron a mí y a todos los demás en Rapture. Y si a ti te queda algo de cerebro en la cabeza, harás lo mismo. Es un consuelo ver que no ha cambiado nada, murmuró. Alice revisó todo antes de volver a la cocina. Aparte del diario, no había nada más que encontrar. Alice se desplomó en la silla y suspiró profundamente. Un callejón sin salida. Comillas: este no es el peor revés que he sufrido nunca, se dijo a sí misma. Comillas: ¿recuerdas cuando el sombrerero estaba tan inservible después de todo el trabajo que hice para arreglarlo y perseguir a la liebre y a Dormy? Recordó cuando había recuperado los brazos y las piernas del sombrerero de sus antiguos amigos. Ambos hambrientos de venganza después de los horrores a los que Alicia los había sometido inconscientemente y que el sombrerero les había hecho a sabiendas. Recordó las cosas que el lirón había dicho por los altavoces de olfato y regurgitación, la parte del dominio del sombrerero que él controlaba. Comillas: un buen trabajador es un trabajador vivo, pagado para vivir y trabajar. Un mal trabajador es un trabajador muerto, y viceversa. No seas un mal trabajador. Los malos trabajadores son esclavos y están muertos. Comillas: el día de pago para los buenos trabajadores se ha pospuesto indefinidamente. El día de pago para los malos trabajadores se ha cancelado. Estas y otras cosas había transmitido por toda la fábrica. Alice se preguntó si los daños causados al dominio del sombrerero a través de sus acciones subconscientes habían sido un reflejo distorsionado de sus pensamientos sobre las condiciones de los trabajadores en muchos de los lugares de trabajo de Rapture y de la propaganda que Ryan les daba a sus ciudadanos. La última vez que había estado en el País de las Maravillas después de la caída del fabricante de muñecas, el sombrerero, la liebre y Dormy todavía eran cibernéticos, pero volvían a ser felices amigos. El dominio del sombrerero se había fusionado con Hefesto, una combinación muy lógica dada la afinidad del dominio por la maquinaria. Alice sacudió la cabeza y volvió al momento presente. ¿A dónde iría en busca de respuestas ahora que su única fuente, Nanny, se había agotado? No podía acudir a las autoridades, podrían arrestar a Aster si lograban encontrarlo. No tenía ningún otro lugar al que ir. A nadie le importaba realmente el bienestar de los demás en esa maldita pecera egoísta. Alice se levantó y comenzó a caminar furiosamente hacia la puerta cuando lo notó. El piso debajo de ella sonaba hueco, como si hubiera algo debajo. Se arrodilló y miró el piso con los ojos entrecerrados. No había visto ninguna puerta que condujera a un sótano. Aster había construido un escondite secreto debajo de su cabaña. Con la esperanza brotando de su pecho, Alice encendió su visión de rayos X allí, debajo de la mesa de la cocina, había una forma blanca y familiar, agachada y mirándola. Mientras miraba a su alrededor, Alice se dio cuenta de que los objetos sueltos se veían en azul y que los objetos móviles, como la puerta, se volvían de un rosa morado. Allí, debajo de una alfombra, había lo que parecía una trampilla. Alice tiró de la alfombra y no pudo evitar sonreír cuando vio los agujeros del tamaño de un dedo destinados a abrirla. Alice apagó su visión de rayos X, metió los dedos en los agujeros y tiró. La trampilla se abrió con un sonido chirriante y de protesta que le provocó dolor de cabeza. Aster, comenzó a llamar en la oscuridad. Se detuvo en seco al ver una pistola automática calibre 45 que salía del agujero y le apuntaba a la cara. Tienes 5 segundos para decirme quién eres y qué quieres antes de que te vuele la cabeza, amigo. La voz de Bunny surgió de la penumbra, dura como el diamante y el doble de aguda. Alice pudo ver sus ojos verdes entrecerrados mirándola con desconfianza y concentración. Casi perdió la voz por la sorpresa. Este escenario potencialmente trágico no se le había presentado en la mente cuando pensó en cómo resultaría su reencuentro con Aster. El potencial trágico de esta situación sería horrible a menos que pudiera desactivarlo. Aster logró decir con voz entrecortada.
Soy yo, Alice Liddell. Cuando él parpadeó al oír su nombre, añadió, mi niñera me dejaba en tu puesto de huevos mientras buscaba cosas de primera necesidad. ¿Te has olvidado de mí? Aster bajó lentamente su arma y miró a Alice por un momento. Sus ojos se abrieron de par en par, reconociendo y asombrado, cuando la .45 cayó al suelo bajo él. Alice susurró, vacilante, casi como si temiera que ella fuera a desaparecer. Salió lentamente de la trampilla, mientras Alice retrocedía para dejarle espacio. Se puso de pie en toda su altura de 1,85 m y la miró fijamente. Ella aprovechó la oportunidad para examinarlo también. Aparte de parecer mayor, había pasado una década, no había cambiado mucho en cuanto a apariencia. Su cabello seguía siendo castaño oscuro y sus ojos de un verde bosque. Todavía tenía las patillas, así como los dientes prominentes que tanto le aportaban a su encanto australiano personal. Su ropa no había cambiado mucho, era más vieja y desaliñada que la que había usado en su infancia, excepto el sombrero de ala ancha, que siempre había sido viejo, especialmente el chaleco y la chaqueta de cuero crudo que usaba. Aparte de su edad y su atuendo, no había cambiado nada. Sabía que definitivamente había cambiado desde la última vez que se habían visto. Se había metamorfoseado física y mentalmente en la persona que era hoy, un ser no muy distinto a Aster en algunos aspectos. Era una chica taciturna e irritable que desconfiaba de casi todos los que la rodeaban. Una pequeña parte de ella se preguntaba si él querría estar en su compañía cuando se diera cuenta de eso, pero ella acalló esa parte por el momento. Alice comenzó. Aster, ¿tú eres? Hizo una pausa, buscando. En mi sano juicio, preguntó Alice. Eso es discutible algunos días. Aster se quedó allí un momento, mirándolo fijamente. Cuando Alice estaba a punto de preguntarle si estaba bien, de repente se encontró en sus brazos. Al principio saltó antes de relajarse en su abrazo. Aparte de Nanny, a ella no le gustaba que nadie la tocara así. A Alice simplemente no le gustaba el contacto físico a menos que le importara la persona en cuestión. Si un extraño intentara algo tan atrevido, se sentiría muy decepcionado, emocional y físicamente. Lo siento mucho, Alice le susurró a Aster al oído. No estuve allí para ti cuando me necesitabas, ni cuando te despertaste ni cuando tu familia se detuvo en ese momento. Y ahora casi te disparo, susurro. Lo siento. Está bien, Aster, respondió Alice. Rompí tu puerta al entrar. Aster miró hacia la puerta de entrada y resopló. Nada que no pueda arreglar. Esa puerta debe estar en peores condiciones que el resto de la casa si pudiste romperla. Alice resopló nerviosamente. La noticia sobre su Jenna podía esperar un poco, era bastante increíble. Me gustaría preguntarte algunas cosas. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos, redirigió la conversación. Aster se aclaró la garganta mientras se alejaba de Alice. Bueno, entonces déjame encender una luz ahí abajo. Es más oscuro que el interior de la mente de Fontaine. Desapareció en el sótano, donde pronto se encendió una luz que reveló una escalera por la que Alice bajó. Alice levantó la vista para contemplar el escondite de Aster. Parecía ser una cueva natural justo debajo de su cabaña. Fácilmente el doble de grande que el primer o segundo piso de la estructura anterior, Aster había tomado la cueva y la había convertido en un hogar tanto como era posible. Las lámparas proporcionaban calor y luz a una variedad de plantas que crecían en macetas. Un banco de trabajo con lo que parecían dos bumeranes apoyados sobre él se encontraba en una esquina junto a un saco de dormir. Una montaña virtual de alimentos enlatados y envasados yacía en otra esquina con un abrelatas muy usado encima de todo. Una mesa sencilla con dos sillas se encontraba en el medio de la cueva. En la penumbra más allá de la luz de la lámpara, Alice pudo distinguir algunas aberturas que aparentemente conducían a otras cuevas. Las luces brillaban en algunas de ellas también. No es que realmente necesite preguntar, dijo Alice, volviendo su atención a los bumeranes gemelos en el banco de trabajo, ¿pero qué es este lugar? Cueva submarina, una de las muchas conectadas debajo de Rapture. La encontré aproximadamente 1 año y medio después de haber comprado el lugar, explicó Aster mientras recogía con cuidado su arma del suelo de la cueva y la limpiaba antes de colocarla en una funda de hombro debajo de su chaleco. Bienvenido a Barren, que ha sido mi hogar durante el último año. Sacó una de las sillas y tomó la otra. Siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. Alice tomó asiento y trató de encontrar algo de lo que conversar. Por la expresión del rostro de Aster, él estaba tratando de hacer lo mismo. El silencio, incómodo desde el principio, comenzaba a aumentar en intensidad. A medida que los minutos comenzaban a pasar lentamente, Alice se enojó consigo misma.
Comillas, bueno, es una situación muy agradable. Pasé un solo día buscando al pródigo australiano y ahora no puedo pensar en un solo tema de conversación para uno de mis compañeros más antiguos. Un momento, ¿qué pasa con sus aves de corral? La niñera me contó lo de tus gallinas, comenzó a decir Alice con simpatía. Lo siento por ellas. ¿Qué pasó con las sobrevivientes? Aster señaló hacia uno de los túneles que tenía una luz brillante en su interior. Están ahí y les va bien. Aunque están nerviosos como un grupo de canguros. Reflexionó un momento. Comillas, ¿cómo les va en la ciudad de Man? Preguntó finalmente. Está bien, respondió Alicia. Tengo un trabajo y un lugar en el drop. No es ninguna broma, no seré la última en decirlo, pero es mejor que nada. Pauper's Drop. Aster hizo una mueca. Ahora tienes mi compasión. He oído historias de terror sobre ese lugar. ¿No hay otro lugar al que puedas ir? Me temo que no, murmuró Alice. Incluso con mi herencia, que no me permitía hacerme rico cuando la recibí, no me marcharé de la gota en un plazo de tiempo determinado. Me sorprende que Radcliffe se haya deshecho de él, murmuró Aster. Ese idiota egoísta y codicioso no quería nada más que las algas de tu familia. ¿No eres menor de edad todavía? Sí, pero como su reunión de negocios se había convertido en una quiebra merecida, decidió que no quería tener nada más que ver conmigo, suspiró Alice. Pensar que solíamos jugar al ajedrez juntos. Resultaba extraño que Radcliffe se hubiera arruinado después de aquel viaje al País de las Maravillas que había comenzado en su oficina. Ella se había encontrado en una versión decadente y descuidada de su oficina y apartamento en Mercury Suites, con las antigüedades asiáticas rotas o desaparecidas, su escritorio en mal estado y sin señales de su conejo de peluche. Trozos de basura aquí y allá, todo el apartamento en ruinas. En el exterior de Mercury Suites, la situación no mejoró mientras caminaba por los pasillos abandonados, como si el día del juicio final hubiera llegado y pasado. Y así había sido, al menos para el País de las Maravillas. Por alguna extraña razón, de alguna manera le había parecido profético. En los momentos difíciles o cuando tiene poder, se ve quién es una persona en realidad, murmuró Aster, atrayendo la atención de Alice hacia él. En este caso, Radcliffe es un tonto egoísta. Perfecto para esta ciudad de ratas. Alice asintió con la cabeza y luego frunció el ceño. Aster, Manny dijo que había rumores de que estabas ayudando a Fontaine a contrabandear contrabando a Rapture. Y encontré ese diario de audio en tu armario. ¿Deseas explicarme más sobre eso? La expresión del rostro de Aster y el silencio que siguió lo dijeron todo. Suspiró profundamente y apoyó la cabeza entre las manos. Comillas, ¿quieres escuchar mi versión de la historia? Ante el gesto de aprobación de Alice, empezó, cuando mis pájaros fueron envenenados, mi negocio se fue al traste muy rápido. Y cuando algunas inversiones que hice resultaron malísimas, tuve que vender el puesto para que el banco no me molestara. Estaba hablando con un amigo en Fittingplonax y me contó sobre una reunión en Fontaine Fisheries. Allí, escuché la oferta de negocios de Fontaine como contrabandista bajo su mando. Las cosas se estaban poniendo mal, Alice, y yo estaba bastante harto de Ryan y sus creencias. Yo era solo un luchador que intentaba ganarse la vida, y el trato de Fontaine sonaba mejor que cualquiera de los de ese mestizo tacaño. Al principio todo estaba bien. Me reí de los tipos que me dijeron que debería haberme quedado fuera. Los productos que contrabandeábamos no eran malos ni nada por el estilo: carne, cartas para y de familias de fuera de Rapture, incluso Biblias y crucifijos. Contrabandeábamos pistolas y otras armas, de ahí es de donde las conseguí. Se levantó el chaleco para revelar otra pistola automática calibre 45 en una pistolera del hombro opuesto. Fontaine reveló su verdadera naturaleza de criminal, como lo había hecho con los demás, se quedó con el 80% de nuestra tajada y amenazó con entregarnos a Ryan si no aceptábamos. Un tipo, Sam Me, decidió que iría a la policía al respecto, terminó muerto. Estábamos entre la espada y la pared, como dicen los yankees. Entre Ryan y Fontaine, una verdadera situación de pérdida, si alguna vez vi una. Lo que finalmente me convenció para salir fue una entrega a un orfanato de las hermanitas. Noté que algunas de las niñas tenían un aspecto extraño. Su piel me recordaba a un cadáver frío y sus ojos parecían pertenecer al rostro de un fantasma. Se estremeció. Sus voces sonaban muy mal, especialmente cuando cantaban rimas y canciones infantiles. Las espié durante la cena y vi que el alemán Tenenbaum les daba algo que las hacía vomitar. El olor era horrible, y cuando me di cuenta de que de alguna manera estaban haciendo a Dan con las niñas, supe que tenía que hacer algo.
Le escribí una nota a Sullivan, el jefe de seguridad de Ryan, diciéndole que vigilara los orfanatos de las hermanas menores y se la envié por vía aérea. Ya tenía este lugar preparado en caso de que algo sucediera. En unos meses, había traído la mayor parte de mi basura y mis cosas aquí, y después de enviar esa nota, simplemente vine aquí y me quedé. Un par de veces he oído a gente hurgando por ahí arriba, sin duda buscándome. No me atreví a subir. Si fueran los hombres de Fontaine, estaría muerto en el instante en que me vieran. Y si fueran los de Ryan, no quiero morir al final de una maldita cuerda solo por trabajar para el hombre equivocado. Se detuvo allí y miró a Alice. Y aquí estoy. ¿Qué ha estado pasando ahí arriba? Alice suspiró. Fontaine está muerto y su negocio de contrabando ha sido desmantelado. Ryan se hizo cargo de Fontaine Futuristics después de matarlo. Odio revelarte esto, pero ha seguido produciendo más de esas niñas. Las llaman Little Sisters y fabrican Adam a partir de una babosa de Adam implantada en el revestimiento de su estómago. Las nuevas están siendo alteradas mentalmente para mantenerlas obedientes y dóciles. Parecía que Aster iba a vomitar violentamente. Caray, suspiró, nunca me gustó Ryan, pero nunca pensé. Alguien está haciendo algo al respecto. Alice negó con la cabeza. Hasta donde yo sé, las únicas personas que se preocupan por la difícil situación de las hermanitas están en esta cueva. Bienvenidas a Rapture, ciudad sin dios ni rey, añadió con amargura. Alice también le contó a Aster sobre Atlas, sobre los portales y sobre cualquier otra cosa que se le ocurriera o sobre la que él le preguntara. No mencionó nada sobre Bunby o Unzditch, y decidió que ya había tenido suficiente de la podredumbre de Rapture por un día. Cuando intentó preguntarle sus razones para abandonar la superficie, él simplemente dijo que no quería morir en una guerra nuclear, pero tampoco quería sobrevivir solo para vivir en un mundo destruido sin esperanza ni vida. Sin embargo, ella podía darse cuenta de que esa era solo una parte de su razón para venir a Rapture. Cuando terminó, él gimió y apoyó la cabeza completamente sobre la mesa. Rapture se ha ido al traste más de lo que jamás creí posible, murmuró. Miró a Alice. Algo va a pasar, ya lo sabes. Y no será agradable cuando suceda. No me sorprendería, respondió Alice. Miró el reloj que estaba sobre el banco de trabajo de Aster. Para su sorpresa, ya casi era la hora de cenar. Sintió la familiar sensación de hambre que anunciaba que necesitaba prepararse para la noche. Lo siento, Aster, dijo Alice mientras se ponía de pie. Pero tengo que irme. Mi turno comenzará en unas horas. Está bien, respondió Aster mientras se ponía de pie y abría la trampilla para Alice. Cuando ella comenzó a ascender, él volvió a hablar. Alice, cuando ella se dio la vuelta, podría haber jurado que vio una lágrima saliendo de su ojo. Fue genial volver a verte, y por favor, cuídate, media pinta. Al oír el antiguo apodo que le había dado, ella le devolvió la sonrisa. Si hay algo en lo que estoy bien formada, Aster, es en esa habilidad en particular. Por favor, haz lo mismo contigo. Le diré a Nanny que le mandaste un saludo. Ahora solo ella, gritó Bunny mientras salía de la trampilla y comenzaba a cerrarla. No quiero que se sepa que todavía estoy viva. Por supuesto, Aster, respondió Alice. Nos vemos pronto. Bajó la puerta con cuidado y volvió a colocar la alfombra sobre ella. Se aseguró de que la puerta estuviera un poco cerrada detrás de ella antes de irse. No pudo evitar esbozar una media sonrisa mientras regresaba a casa. Aster Bunnymund estaba vivo y bien, aunque estuviera escondido de Ryan y sus matones. Y pronto, Nanny viviría con ella en el Deluxe. Parecía que algo de estabilidad estaba volviendo a su vida una vez más. Alice pasó por la oficina de neumología en el vestíbulo del Deluxe para recoger algo de correo, por poco probable que fuera que recibiera alguno. Hola, Doris, ¿hay alguna carta para mí hoy?, preguntó. Sus razones para dudar de que recibiera algo estaban bien fundadas. Ella era prácticamente una don nadie en Rapture, lo único que había recibido a través de la línea de neumología de Bunby era la fotografía que le habían tomado a su familia justo antes del incendio, no conocía a nadie que necesitara enviarle algo. En resumen, no tenía ninguna razón real para esperar recibir algo. 4 artículos, respondió Doris, sin apenas levantar la vista. Un catálogo, un ejemplar del Rapture Tribune y 2 cartas. $2, por favor. Alice parpadeó sorprendida antes de entregar el dinero y tomar sus artículos. Tenía 2 cosas del señor Fink, otro catálogo de plásmidos, este dedicado exclusivamente a Fink Door to Door, y una carta de él, pidiéndole que le enviara una carta de satisfacción. Tomó nota de hacerlo después de haber ingerido el resto de sus plásmidos.
El periódico era de Nathan Presley, un gesto muy sorprendente teniendo en cuenta que los rapturianos no solían enviarse cosas entre sí a menos que fuera Navidad o alguna otra festividad. Se prometió a sí misma que miraría el artículo sobre Bumby más tarde. El último artículo casi hizo que Alice se detuviera en seco frente al ascensor. Era del señor Radcliffe. Alice lo abrió y lo leyó en el ascensor. Señora Alice Pleasant Lydell. Mañana se leerá el testamento del Dr. Angus Reginald Bumby. Le rogamos que esté presente en su antigua oficina en Uxbridge Home for Traumatized Youth, número 12 Skid Row, Paupers Drop. Su presencia no es obligatoria, pero se recomienda encarecidamente. Wilton J. Radcliffe, abogado. Alice recordó lo que Radcliffe le había dicho la última vez que se habían visto. El testamento se leería después de que se resolvieran algunos asuntos legales. Podía recordar perfectamente lo que había dicho cuando le preguntaron por los huérfanos. Comillas, no tengo ni idea y, sinceramente, no me importa. Después de leer el testamento, supongo que saldrán a la calle. No es asunto mío ni tuyo. Alice sabía lo que les sucedería a las niñas si las echaban a la calle. El recuerdo de Susan con sus nuevos ojos grises y su palidez cadavérica le vino a la mente con demasiada facilidad. No había tal situación para los niños. En cambio, estarían sujetos a los horrores habituales que sufrían los huérfanos abandonados en todo el mundo: abandono, abuso y, finalmente, hambre. ¿Y si uno de los antiguos clientes de Bumby los encontraba? Alice frunció el ceño mientras salía del ascensor y se dirigía a su habitación. Había ignorado el sufrimiento y el abuso de los demás con el sedante de su propio dolor, y no tenía intención de volver a hacerlo. Tenía la voluntad y los medios para proteger a los inocentes de todos los perseguidores y torturadores, presentes y futuros. No estaba segura de cómo salvaría a los huérfanos restantes de su destino, pero esta vez los